Estamos en esta nueva entrega del ciclo de charlas del Bicentenario con Marcela Ternavasio. Ella es catedrática de la Universidad Nacional de Rosario, también enseña en la Universidad de Itela, en Buenos Aires. Es miembro del Instituto Ravignani y también autora de un ensayo muy interesante, Gobernar la Revolución, 1810-1816. En este particular ambiente del Congreso del Bicentenario de la Independencia Argentina, Ternavasio es considerada una promesa de los historiadores contemporáneos. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, espero que disfrutes de esta entrevista. No, gracias a ustedes y por lo general disfruto de las entrevistas, efectivamente. Y esta va a ser una más, por supuesto que sí. Queremos siempre empezar preguntando, ¿no?, por el significado particular que tiene para usted el 9 de julio de 1816. Yo ahí lo puedo dividir, bueno, en varios planos, pero básicamente me centraría en dos. El primero es el recuerdo, ¿no? La memoria de una celebración infantil, de una celebración escolar que nos deja a todos una impronta en torno a la pregunta de qué significaba el 9 de julio al momento de ser celebrado y festejado. Y hoy aquella memoria de la celebración se cruza con el desafío intelectual que para un historiador dedicado al periodo revolucionario e independiente representa preguntarse qué fue el 9 de julio. Y este desafío intelectual reconozco que tiene siempre, ¿no?, una parte de esa memoria, que es también una memoria colectiva, porque es interrogarse sobre una fecha icónica que muchas veces está cristalizada en la memoria colectiva con determinados sentidos, y lo que los historiadores en general venimos a hacer es a incomodar ese sentido común ya cristalizado. Entonces, bueno, un poco el 9 de julio es eso. En este momento para mí es un gran desafío intelectual. Usted ha escrito sobre la revolución y la idea de gobernarla. ¿No hay una contradicción entre ambas cuestiones? No, por lo siguiente. En primer lugar, porque ese libro es producto, digamos, de una inquietud y de un interrogante que me quedó pendiente de un libro anterior, que era la revolución del voto. Es decir, la pregunta en el libro anterior era cómo se legitima un nuevo gobierno nacido de una revolución y que implica la ruptura del pacto colonial y luego del pacto monárquico, ¿no? Por lo tanto, aquel libro sobre la revolución del voto estaba más bien instalado en la relación entre gobernantes y gobernados, entre representantes y representados. Pero a la vez yo advertía, mientras hacía aquella investigación, que otro gran dilema a partir de 1810 era cómo distribuir el poder y cómo pacificar esta nueva política que nace con la revolución a partir precisamente de la puesta en marcha de los nuevos mecanismos políticos de organización. Y entonces allí la pregunta fue, bueno, ¿cómo gobernar la revolución? Es algo así como ¿cómo gobernar el gobierno? Cómo las propias élites que nacen haciendo la carrera de la revolución están permanentemente desafiadas frente a cómo implementar estos mecanismos que alternativamente le pueden dar mucho poder a la vez que le pueden quitar mucho poder. Entonces, allí en Gobernar la Revolución, el punto de llegada era la independencia, ¿no? Ese libro es básicamente una investigación que recorre 1810-1816 y plantados hoy en el Bicentenario del 16, uno podría decir, ese libro llega hasta el momento en que el Congreso Constituyente reunido en Tucumán se enfrenta a la otra gran pregunta, que es cómo poner fin a la revolución. Es decir, el lema que el Congreso Constituyente, pocos días después de decretada la independencia, emerge, digamos, es, bueno, fin a la revolución, principio al orden. Entonces también nosotros hoy nos estamos preguntando cuáles son todas las connotaciones de poner fin a la revolución, ¿no? ¿Qué significaba para aquellos hombres? En 1810 tenemos este gran acontecimiento, el 25 de mayo, y luego ahí hay, ¿no?, por supuesto, ustedes, los especialistas, lo saben mejor que yo, pero siempre hemos estudiado, ¿no?, cómo comienzan los tironeos entre la fidelidad, la ruptura. Bueno, ¿cuál cree usted que fue el espíritu predominante finalmente? Bueno, sabemos que fue la Declaración de Independencia que concluyó con eso, pero
¿Fue difícil o había ya un consenso generalizado el 25 de mayo de 1810 sobre que había que romper lazos absolutamente con España? Y pues estás haciendo la pregunta clave, que es hoy el foco de debate historiográfico y que de alguna manera, si vos recorres las distintas mesas que en el seno de este congreso que estamos realizando aquí en la ciudad de Tucumán, vas a notar efectivamente que ese es un foco de debate. Quiero decir, a ver, uno podría rápidamente estilizar los argumentos de la siguiente manera. La historiografía tradicional, desde Bartolomé Mitre en adelante, colocó un gran presupuesto que fue muy eficaz, y es que la independencia de 1816 no fue un punto de llegada, sino que estaba inscrito en el punto de partida. Bien. Es decir, en 1810, ¿con esto qué quiero decir? Que desde Mitre en adelante la interpretación canónica es que los revolucionarios del 10 tenían todos un plan maduro y preconcebido de independencia. Ahora bien, ¿cómo explicar los 6 años que transcurren entre ese supuesto proyecto independentista y la declaración de la independencia? Entonces, frente a las nuevas preguntas que la historiografía se hace hoy, hay justamente una mirada sobre 1810 como un momento en el que se cristalizan muchas alternativas. Es decir, es el momento en que hay muchas alternativas abiertas. ¿Abiertas desde cuándo? Bueno, abiertas desde 1808 frente a la crisis de la monarquía, que actualiza, sin duda, viejos conflictos y resistencias que están dentro del orden colonial, pero que se actualizan de manera muy peculiar a partir de la crisis monárquica, en donde los reyes renuncian al trono en España. En ese contexto, por lo tanto, uno, si se planta en 1810, advierte que la alternativa independentista era absolutamente minoritaria. Por lo tanto, entre otras alternativas estaba la posibilidad de, como de hecho ocurre, mantener fidelidad al rey cautivo, jurar obediencia a ese rey y mientras tanto crear una junta provisoria de gobierno como las de España para tutelar el depósito de la soberanía hasta que el rey regrese. Esta alternativa podía traducirse o bien en una autonomía casi total, sin que esto signifique la independencia respecto del gobierno metropolitano, o bien participar de la experiencia constituyente que se da en la península cuando reúnen cortes muy similares a las francesas, esto es, cortes unicamerales, para debatir una futura constitución para toda la España de los 2 hemisferios, o bien pensar en un regreso al absolutismo, o bien pensar en la coronación de la de la princesa que se hallaba en ese momento en Río de Janeiro, Carlota Joaquina de Borbón, que era la hermana mayor de Fernando VII. Es decir, hay muchas alternativas. Y de hecho, la de la independencia, que todavía no se atreve siquiera a decir su nombre, como tampoco se atreve la revolución a llamarse a sí misma revolución. Claro. Uno podría decir que la podía encarnar un Mariano Moreno, que en realidad habla de emancipación en sus famosos escritos de noviembre y diciembre del 10, pero que claramente pierde la partida política. En la correlación de fuerzas, el así conocido saberismo, ¿no? y lo que da lugar a la Junta Grande es más bien una posición conservadora en el sentido de mantenerse muy cautos frente a lo que puede ocurrir frente a España, sin por eso renunciar al principio de libertad que la Revolución de mayo del 10 ya había instaurado, ¿no? Ayer Eduardo Martire, en su ponencia, consideró que había sido clave para determinar la independencia el grado de sojuzgamiento que había en América, digamos, dispuesto por la dinastía de los Borbones. ¿Usted también cree que eso fue lo que terminó inclinando la balanza para romper directamente? ¿O cuál fue el hecho determinante que pasó de esta, entre comillas, tibieza, esta posición tibia, a una posición frontal de enfrentamiento? Allí precisamente se ven los matices que los historiadores tenemos. Sin duda que lo que el doctor Martire está marcando es algo que uno no puede soslayar, y es lo que significó para los dominios ultramarinos la imposición de las reformas que los Borbones en el siglo XVIII instauran, cuando se instaura la nueva dinastía de origen francés después de la Guerra de Sucesión a comienzos del XVIII, y que presupuso tratar de convertir a estos dominios en verdaderas colonias, y donde el trato hacia estas ahora
llamadas colonias, pero no tanto en los documentos oficiales, sino más bien en los documentos privados, precisamente porque era muy humillante para los americanos. Sin duda que eso genera una resistencia importante que atraviesa a todos los sectores sociales, desde los más ricos hasta los sectores más débiles. Genera resistencia, genera revueltas que no llegan frente a este apriete imperial a una revolución como la norteamericana, que nace como producto de un apriete imperial, ¿no? Con las famosas leyes impositivas, el té, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto también que la crisis de la monarquía del 8, que el doctor Martiré ha estudiado muy bien, actualiza muy rápidamente estos tópicos que están, digamos, presentes y que hacen parte también del gran debate ilustrado de todo el mundo hispánico, y era en torno a cómo reformar la monarquía, ¿no? Entonces, en el tema de los 300 años de despotismo es un lema, digamos, que aparece incluso en la propia España, ¿no? Entre estos sectores reformistas, y que va a devenir en una revolución cuyo punto de llegada fue la independencia, porque lo que yo creo que ahí marca los cursos de acción política es, punto 1, que los revolucionarios se hacen revolucionarios al calor de la revolución, y punto 2, que la opción independentista se cristaliza a partir de la lógica de la guerra. La guerra es la que en esa experiencia brutal va llevando a esos revolucionarios a optar cada vez más por declarar a un enemigo que al principio no tiene un verdadero rostro de alteridad. Hasta que ese enemigo efectivamente se consagre como el enemigo España y el español, va a tener una secuencia diferente en las distintas regiones, pero que sin duda no está presente todavía en 1810, y lo que creo que va a ir extremando las posiciones políticas es esa lógica de la guerra, ¿no? Marcela, usted en un comentario informal antes de esta entrevista reflexionó sobre la importancia de la paciencia para estudiar la historia, ¿no? En este Congreso de Historiadores, y bueno, dado que todos los ciudadanos estudiamos historia en mayor o menor medida, ¿qué significa esto? Pienso que es una cuestión bastante contracultural en un mundo donde todo tiene que ser rápido, ¿no? En general uno podría decir, bueno, absolutamente todas las disciplinas implican paciencia cuando uno es un investigador, ¿no? Dentro de las disciplinas humanísticas o de las ciencias sociales, la historia particularmente implica tal vez un plus de paciencia en dos sentidos. El primero tiene que ver con la labor heurística que nosotros realizamos, y es que para reconstruir ciertos procesos del pasado requerimos acudir a corpus documentales que no están por lo general centralizados en un lugar. Implica un recorrido, ¿no?, por una cantidad de testimonios fragmentarios que por otro lado siempre serán fragmentarios. Entonces, recoger ese material y luego someterlo a la crítica hermenéutica y elaborar sobre eso una interpretación que no implica solamente una descripción de ese proceso que hemos reconstruido, implica la paciencia de poder pensar tranquilos, de poder pensar cuáles pueden ser las distintas hipótesis alternativas que ese material nos ofrece para pensar, y ahí hay un punto clave, y es cómo interrogar esos materiales, a esas fuentes que no tienen ninguna magia. Es decir, las fuentes no hablan por sí mismas si uno no les hace una buena pregunta. Y ni te cuento si además uno las somete a una pregunta equivocada, o una tercera alternativa, ir con una pregunta que ya tiene una respuesta de antemano. Entonces, la paciencia del historiador es esto, ¿no? A veces somos como pequeños detectives que vamos tratando de reconstruir, sobre todo en procesos revolucionarios, el día a día, cómo circulan las noticias, cómo la llegada de una noticia puede disparar un curso de acción y no otro. Entonces, estar atentos a esa reconstrucción, pues sí, implica cierta paciencia. Me gusta terminar estas conversaciones con una meditación sobre el Bicentenario, que es el tema que nos convoca en el presente. ¿Qué se abre a partir de aquí? Yo sé que hacer esta pregunta a historiadores es complejo porque ustedes por definición miran al pasado, pero ¿qué le dice su intuición, su instinto? ¿Qué está pasando con esto? Yo siempre soy un optimista, ¿no? Sobre todo cuando trato de pensar, digamos, cómo reciclar
las herencias del pasado, ¿no? Más mediato, inmediato, frente al futuro. Soy optimista ¿en qué sentido? En que creo que siempre las sociedades pueden tener la capacidad de volver a de hacerse las grandes preguntas, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estuvimos? ¿Y hacia dónde vamos? O por lo menos hacia dónde queremos ir. Creo que lo que se abre es un momento de gran incertidumbre. Y entonces los momentos de gran incertidumbre pueden ser muy productivos, porque los momentos de gran incertidumbre obligan necesariamente a regresar a hacerse nuevas preguntas. Y creo que en este punto hay un desafío frente a nosotros como sociedad y frente a nosotros como historiadores y como intelectuales, a no quedar anclado a viejas preguntas, a no quedar anclados a preguntas que ya tienen respuestas de antemano y a poder hacernos, como tenemos que hacer siempre los historiadores, en este caso como sociedad, hacernos nuevas preguntas para tratar efectivamente de ver cómo pacificamos los conflictos y cómo mientras pacificamos los conflictos somos capaces de pensar en un colectivo que no intente anular la incertidumbre, pero que sí pueda hacerla productiva. Creo que ese es un gran desafío. Muchas gracias, Marcela, por su tiempo y por sus consideraciones. No, gracias a ustedes.